Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Donald Trump ha cancelado en el último momento su asistencia a la Cumbre de las Américas, que empieza hoy, que está empezando hoy en Lima, en Perú. No va al parecer porque quiere centrarse en Siria. Quiere centrarse en este asunto, este frente que acaba de abrirse él mismo por Twitter, y al parecer necesita tiempo, porque ha cancelado también una visita a Bogotá que tenía prevista justo tras la cumbre. Pensaba volar desde Lima a Bogotá para reunirse con Juan Manuel Santos, así que creo que Santos se va a quedar sin el gusto de fotografiarse con Trump. Una pena, porque ya sabéis que muchos presidentes utilizan esta foto con el presidente de los Estados Unidos para darse mucho bombo en sus respectivos países. Así que lo siento, Juan Manuel, pero esta vez no va a poder ser. Luego, todo hace pensar que lo de Siria va en serio. Después de saber esto, pues que no puede ni faltar el fin de semana en Washington, y esto ha puesto a todo el mundo de los nervios. Para este empeño que se ha abierto, Trump cuenta con los aliados habituales, es decir, los aliados europeos y Arabia Saudita. Y la coartada, como bien sabemos, pues son los ataques con armas químicas por parte del gobierno, del régimen de Bashar al-Assad, en concreto a un pueblo que se llama Duma, que está en Siria, ya controlado por él, pero hasta hace unos días estaba controlado por la oposición. Pero algo así no quita el sueño ni a Trump ni a los líderes de la OTAN, esa es la verdad. Evidentemente hay algo más, es decir, que bombardeen con armas químicas o de cualquier otro tipo un pueblo perdido en Siria no creo que preocupe a Donald Trump. Evidentemente, como os digo, hay algo más, y es el control mismo de la zona el que lo explica todo. Bashar al-Assad y sus irritantes amigos son un incordio para la Casa Blanca, un incordio que Trump quiere quitarse de encima, y ya veremos si lo consigue. Los nervios empiezan a cundir tras los tuits de Trump de hace un par de días. Ayer abrí el tema, abrí el pastel, hoy a ver si puedo desmigarlo un poco más, porque el asunto la verdad es que invita a la reflexión y al análisis como poco. Estas historias la verdad es que son casi un regalo, porque tienen un montón de capas que puedes ir levantando una a una como si fuesen una cebolla. Ayer Jim Mattis, porque esto está en pleno desarrollo, Jim Mattis, que es el secretario de Defensa, compareció ante el Congreso de los Estados Unidos, se entiende, para tranquilizar al personal y para matizar un poco las palabras de Trump. Jim Mattis pues no es tuitero como su jefe, y desde luego no es un tipo provocador. Mattis, de hecho, es general de los Marines y conoce bien Oriente Medio. Conoce bien el oficio de soldado y además la región. Lo conoce, de hecho, yo creo que demasiado bien, diría, porque es un general que debe de rondar ahora mismo los 70, no sé si llega a los 70 años, pero que prácticamente toda su carrera la ha hecho allí, por edad. Es decir, le pilló cuando él llegó a sus primeros puestos de mando, pues es cuando Estados Unidos se metió en la Primera Guerra del Golfo, y a partir de ahí, pues los últimos 20 y tantos años, la zona preferente de intervenciones militares de Estados Unidos ha sido Oriente Medio. Él estuvo desplegado sobre el terreno, estoy hablando, en la Guerra del Golfo, la primera, la de 1991, luego más tarde le desplegaron en Afganistán, y era el comandante de la primera división de marines durante la invasión de Irak. Es decir, un tipo en aquel entonces pues era coronel. Estamos hablando del año 2003. Hoy ya está pues la parte de arriba, evidentemente, de la jerarquía militar. Bueno, la parte de arriba no está arriba del todo porque es el secretario de Defensa. Esta división no es una división cualquiera, la primera de marines. Es una división con mucha historia. Es la que estuvo en Guadalcanal, estuvo también en la batalla de Okinawa en el 45. Los que hayáis visto The Pacific, esta serie, que es la segunda parte de Hermanos de Sangre, en el Teatro del Pacífico, sabréis de lo que os hablo. La serie sigue a un grupo de marines, precisamente de esta división, de la primera de marines. Bueno, volviendo sobre el tema yo me quedaría encantado a hablaros de la serie porque es buenísima, y es más, ha pasado ya por el contraplano, pero el afán que nos ha reunido hoy aquí es este asunto de Siria. Y en concreto Mattis, que es la última palabra, el último que se ha pronunciado al respecto. Mattis, a diferencia de Trump, es un profesional del ramo, un profesional del ejército. Sabe lo que cuesta atacar un país, lo que cuesta hacer la guerra, las dificultades que entraña, y conoce algo de diplomacia pues porque fue comandante, ya entrada bien la guerra de Irak, fue comandante del Comando Central de Irak. De hecho, no sé si estuvo antes o después de Petraeus,
no lo recuerdo, pero vamos, a finales de la década pasada. Estuvo en la cúpula del ejército. Y, por supuesto, como profesional del ramo que es, no va a dar ninguna pista, solo faltaba. Si se pusiese a hablar o a tuitear como Donald Trump, lo primero que habría que hacer es cambiarle y quitarle de ahí, porque sería impropio de un militar y mucho más de un general, y mucho más todavía de un tipo que ha sido comandante de la primera división de los marines. Pero bueno, la cosa es que las pistas, aunque no nos las dé Mattis, que no nos las va a dar, va a ser todo lo diplomático y todo lo frío que uno se puede imaginar en un general del ejército, que deben de serlo así. Dios nos libre de los generales que se calientan. Los generales, los militares deben de ser gente templada porque van armados, entre otras cosas, y van armados además de armas muy letales, y es bueno que sean gente templada, que no sean unos venados, vamos. Pues Mattis no lo es en absoluto, no va a dar ninguna pista, pero las pistas están ahí para quien quiera verlas. La primera pista, y yo creo que la fundamental de todo esto, es el tuit del propio Donald Trump, que os leí ayer, traducido al español, que os lo leí, aunque no en el sentido que se le ha dado, de los misiles bonitos, inteligentes, tal. Gente, bueno, que quiere atacar a Rusia, está dispuesto a meter un pepinazo en la Plaza Roja de Moscú. Pues no, yo no creo que sea eso. Es decir, se ha interpretado, muchos lo han interpretado como una amenaza a Rusia, cuando yo creo que más bien es un aviso de buena voluntad hacia Rusia. Algo así como, Vladimir, ponte a cubierto porque es posible que ataque. Y entonces no quiero cometer un error, no quiero luego tener que lamentar que he matado a alguno de tus hombres. El problema, por lo tanto, entendida esta primera pista, el problema que viene ahora sería si Rusia, por lo que sea, desoye el aviso o no lo entiende bien. Es decir, piensa, lo dudo porque los generales rusos son gente con tanta cabeza como los americanos. No es fácil llegar a ser general de un ejército grande, requiere ser listo y además estudiar mucho. En el caso de que desoigan este aviso y no se pongan a cubierto, es decir, en el caso de que haya alguna baja rusa en este ataque, en este hipotético ataque que todavía no se ha producido y que según los expertos no se puede producir en varios días porque estas cosas no se hacen de un día para otro, si se produjese alguna baja rusa y el ejército, es decir, Putin, respondiese con la misma moneda, es decir, con misiles. Le atacan, le mueren unos cuantos soldados, les matan, tal, y decían responder por una cuestión, bueno, de legítima defensa y además de orgullo nacional. Al parecer los rusos, y esto estoy extrayéndolo todo de la información disponible, han advertido ya que si les tocan, atacarán a la fuente de esos mismos misiles. Es decir, van a detectar de dónde venían, qué misiles eran, y automáticamente redirigirán sus misiles hacia esa fuente. Es decir, si han venido de un submarino, de un barco o de una posición fija en tierra. Claro, la primera pregunta, por lo tanto, es ¿desde dónde pueden atacar los americanos? Si es que al final atacan, estamos dándolo por hecho. Es decir, si lanzan misiles, que es lo más probable, si por otras veces que lo han hecho, no es la primera vez que hacen ataques a tierra desde el mar, de tipo Tomahawk, por ejemplo, que son muy habituales en el ejército de Estados Unidos, pues pueden hacerlo tanto desde el Mediterráneo como desde el Golfo Pérsico. Es decir, desde la Sexta Flota, que está en el Mediterráneo y vive en el Atlántico, tiene su cuartel general en Nápoles, además tiene varios barcos destacados allí, o la Quinta Flota, que cubre una parte del Océano Índico y sobre todo el Golfo Pérsico y la entrada al Golfo Pérsico, y tiene su cuartel general en Bahrein. Desde cualquiera de los dos sitios, yo creo que puede alcanzar Siria sin demasiados problemas. El ataque además no tiene por qué ser solo de los Estados Unidos, puede atacar también un ataque conjunto con sus aliados europeos. Macron, de hecho, ayer, preguntado al respecto, dijo que él estaba convencido plenamente y que tenía la seguridad absoluta de que lo del ataque a Douma, a la ciudad esta de Siria, bueno, más que ciudad, es un pueblo, había sido con armas químicas y que disponían, a pesar de que no se han podido todavía, no ha habido observadores sobre el terreno, pero que disponía de las pruebas definitivas, inapelables, de que eso había sido un ataque con armas químicas, que están prohibidas su uso internacionalmente y que, por lo tanto, si se atacaba a Bashar al-Assad, era una cosa justificada, a modo de castigo, aunque sea. Esto es más o menos lo que vino a decir ayer Emmanuel Macron. Luego es previsible que si él mismo ha salido a la palestra para decirlo,
es previsible que se apunte a la verbena en el caso de que se convoque la verbena, es decir, de que al final haya, entre comillas, fiesta, de que Estados Unidos decida atacar. Al parecer, Francia tiene una fragata destacada en la zona, una fragata que se llama Aquitaine, la Aquitania, que está navegando por el Mediterráneo oriental. Y respecto a los británicos, también están por allí. Además, estos no solo con una fragata, estos tienen una base aeronaval muy grande desde hace muchos años, la base en Chipre, la base de Akrotiri. Bueno, son dos, Akrotiri y Dekelia, están en la parte sur de Chipre, obviamente, no en la norte. Y Chipre está realmente cerca de Siria, más de lo que nos pensamos. Chipre está a 200-250 kilómetros en línea recta de las costas de Siria. Luego, puestas así las cosas, es decir, desbrozado todo el camino y una vez hemos quitado toda la paja y todo lo que nos molestaba, lo que vemos es que Putin tiene un problema. Y un problema además de los gordos. El problema putinesco en este caso consiste en que si atacan ya sea los franceses, los estadounidenses o los británicos, es decir, ataca la OTAN en una palabra, y le matan a algún soldado, puede contraatacar obviamente, queda a su disposición, es libre de hacerlo. Eso por supuesto, pero primero tiene que detectar de dónde ha salido el misil. Eso entiendo yo que un ejército tecnológicamente avanzado, como es el ejército ruso, puede hacerlo sin demasiados problemas. Claro, y puede hacer eso sin demasiados problemas técnicos. El problema sería de tipo, en fin, estratégico. Dependiendo de dónde te han lanzado el misil, puedes o no puedes responder. Sobre todo si no hay una declaración de guerra previa. Es decir, si el ataque, pongamos por caso, hubiese salido de la isla de Chipre, que es una posibilidad, ¿va a atacar una base británica? Pregunto. Con riesgo de que un misil, por error, le caiga en el mismo Chipre. La República de Chipre, vamos, que es un país miembro de la Unión Europea, bueno, tan miembro de la Unión Europea que forma parte de la eurozona. De hecho, en Madrid a veces, no muy a menudo, pero a veces te encuentras con euros acuñados en Chipre. Estos son muy valorados, porque se ven pocos, como los de Estonia y los de los países pequeños. Es decir, realmente Rusia va a meterse en un lío, en un follón semejante. No sé, de nuevo, es una pregunta. Es decir, a Putin lo que le han colocado ha sido un cepo. Le han puesto una trampa, en una palabra. Y se la están mostrando. Bueno, no es una trampa porque una trampa es algo escondido. En este caso le están diciendo, esto es un cepo, no pases de ahí. Lo del tuit del otro día de Donald Trump, por lo tanto, adquiere una dimensión nueva. Esto es lo que hay, puedo atacar en cualquier momento. Y además, como voy de la mano con otros, vas a tener muy difícil la venganza o la contestación. Es decir, que yo no creo que Trump busque problemas con Putin, en una palabra. Mucha gente que estaba sorprendida, pero no le caía bien. Este hombre no estaba encantado con Putin, que era un macho man como él. Trump era el Putin norteamericano. Poco menos en forma, todo hay que decirlo, porque Putin la verdad es que está cachas, pero en todo lo demás. Era el vuelve el hombre. De hecho, muchos putinófilos, que luego se hicieron trampófilos, andaban desconcertados ayer. No puede ser que nuestros ídolos se enfrenten entre ellos. ¿Sabéis lo que es? Mucha gente es dada a necesitar tomar partido como sea y formar parte de un bando. Bueno, pues ahí andaban desconcertados. Con razón, claro. Porque se lo estaban tomando en serio. O estaban pensando quizá que Trump quiere problemas reales con Putin. No, yo creo que todo lo contrario. Es decir, que si los buscase, ya habría apretado donde más le duele a Putin, que no es en Siria, es en Ucrania. Cosa que no ha hecho, al contrario, eso no se ha metido en ese fregado. O en la propia Crimea. Es más, creo que está dispuesto, y por sus actos y sus propias palabras, creo que está dispuesto a respetar el área de influencia rusa. Un área razonable, una zona buffer de seguridad, la que quiere Putin sin demasiados problemas. Es decir, a asumir de facto la anexión de Crimea o la satelización de estados como los del Cáucaso,
Es decir, el proceso ese de bielorrusización que ha ido llevando Rusia a cabo en sus fronteras en los últimos años. Caray, Armenia, por ejemplo, hoy es casi más rusa que en tiempos de la URSS. Una cosa fascinante, pero es que es así. Claro, eso está dispuesto. Lo que yo no creo que esté tan dispuesto es a que Siria permanezca en manos de un aliado de Irán. Eso sí que no. Creo que la cosa toda va por ahí. Porque en el fondo, la cosa esta de Siria va de eso mismo. Si lo reducimos a su mínima expresión, lo que nos encontramos en esencia es eso. Es decir, el gran elemento distorsionador en la política de Oriente Medio desde hace 40 años es Irán. Es la República Islámica de Irán. Si miramos esto con ojos de historiador y no con ojos de periodista, lo vemos claramente, lo vemos con muchísima más claridad. Si nos apartamos un poco, nos elevamos y lo miramos en conjunto. Es decir, Irán está enfrentado, por un lado, a Arabia Saudí y por otro a Estados Unidos. Y enfrentado de manera casi de principios. Uno por una cuestión político-sociopolítica y el otro por una cuestión religiosa. Bueno, y de liderazgo de la región, obviamente. Con la circunstancia, además, de que Arabia Saudí y Estados Unidos son aliados. Son aliados desde hace muchísimos años. Arabia Saudita no olvidemos que es una hechura, una invención británica. Siempre ha sido aliado de los países occidentales y además un fiable proveedor de petróleo, que por algo tiene las mayores reservas y es el mayor productor del mundo. Es decir, que la guerra de Siria no está siendo más, y esto lo he dejado caer en alguna contracrónica ya, no está siendo más que un capítulo extra, un capítulo más, una fase más de la gran guerra que existe entre Estados Unidos contra Irán, que a su vez está dentro de otra guerra, que no necesariamente tienen que haber tanques y cañones, entre Arabia Saudita e Irán. Luego el asunto este no va con Rusia. Es decir, Rusia es el último invitado en llegar a la fiesta. Un invitado que además es pobre, que casi lo peor de todo, que no puede exigir demasiado. Un invitado que no está en posición de enfrentar a las potencias de la OTAN, simplemente porque no lo está, de medirse con ellas, no digamos ya de escalar un conflicto, eso ni en broma. Por una cuestión simple, una cuestión económica. Como os decía ayer, la guerra cuesta mucho dinero que Rusia no tiene, porque su economía da para lo que da. Es decir, la economía francesa, no hablo ya de la estadounidense, la economía francesa es el doble de la rusa. Simplemente. La británica, más del doble. La alemana es 4 veces la de Rusia. Y una guerra requiere, un esfuerzo bélico requiere un gasto considerable. Mantenerlo. El hecho de mantener una base en el extranjero o mantener una flota, una fragata navegando, no sé ni el coste que puede estar suponiéndole al Estado francés tener barcos en el otro lado del Mediterráneo patrullando. Es un coste muy alto, obviamente. Y en la guerra moderna, además, requieres unas inversiones en investigación, en desarrollo de nuevas armas, en mantenimiento de esas armas, en preparación y entrenamiento de personal, que un país como Rusia, pues con el gasto de defensa que tiene, que es muy alto de manera relativa conforme a su presupuesto, pero que es una minucia al lado del que le dedica Estados Unidos o del que podría llegar a dedicarle los países del occidente europeo. Y eso, evidentemente, Putin, que no es tonto para nada, lo sabe y lo sabe a la perfección. Y esa es la razón, en última instancia, por la que al final no podrá sostener la apuesta. Tengo a Alfredo de Tenerife muy ofuscado por el programa de ayer. Al parecer, pues no le han gustado algunas de las cosas, pero yo creo que casi mejor es que nos lo cuente él. Al hilo de tu crónica sobre Siria, sobre la última y el tuit de Donald Trump. Una crónica de Siria, una vez más, sin mencionar que Rusia, Turquía e Irán se han puesto de acuerdo para terminar la guerra de Siria y que pocos días antes Lieberman, la cabeza más visible de la comunidad judía norteamericana, dio una conferencia en Nueva York
diciendo que ya que ellos dominan los Estados Unidos, hay que meter en guerra contra Irán a los Estados Unidos, porque ellos les darán limpieza al Estado de Israel. Y los bombardeos del Estado de Israel del 8 de abril sobre territorio sirio, que ahí están, y nadie dice nada. Una agresión más del Estado de Israel a otro país extranjero, con la que, claro, como aquí los que ganan son los que escriben, pues, o los que dicen las cosas, pues tampoco pasa nada. Toda una tu versión de la realidad. Bueno, bien dice la física cuántica que la realidad depende del observador. Por eso quiero incidir, tú cuentas siempre tu versión, igual que los del otro lado cuentan la suya, no es para quejarse. Bien que si Maduro viniese a hacer negocietes con el Partido Socialista o con Podemos, te subirías por las paredes en una contracrónica, pero no dices nada cuando un país, que una de las dictaduras más repugnantes de la tierra, que es Arabia Saudita, viene a hacer negocietes con los Borbones y con la casta oligárquica del país. La verdad, no sé qué elegir, pero yo creo que prefiero ser venezolano que mujer en Arabia Saudita. Así que, por favor, un poco de equidad. Ahora mismo, los estados agresores, lo que ya está demostrado que financia el yihadismo islámico, son los regímenes del Golfo, por detrás los Estados Unidos, los británicos y sobre todo el Estado de Israel. Y eso falta siempre en tus crónicas de Siria. Un saludo, gracias. Bueno, Alfredo, ayer comenté por encima que el origen de todo el problema, era la alianza con Irán. Y hoy he profundizado y ampliado en este mismo tema. Es decir, la contra dura lo que dura y a veces necesito 2 programas para desarrollar algunos temas, especialmente si son amplios o complicados. Este tema más que complicado era amplio y faltaban algunos elementos todavía, pero vamos, que creo que entre estos 2 programas de esta semana, los del jueves y el viernes, ha quedado más o menos expuesta la idea principal, a falta de nuevos ingredientes que probablemente vayan entrando, pero la idea general sí creo que la he dejado bien expuesta. Creo que la de hoy lo he dejado muchísimo más afinado que ayer y efectivamente Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita están en este caso dentro del mismo bloque estratégico. Ayer lo comentaba, quizá no lo dije con estas palabras, pero lo comentaba así. Si no lo entendiste de esta manera, pues no lo sé, quizás que me expliqué mal. Los israelíes es lógico, por lo demás, que no quieran hacer frontera con Irán, por muchas razones, Una de ellas, y creo que la principal, es porque sus líderes han prometido de manera expresa, manifiesta, liquidarles, borrarles del mapa, echarles al mar, etc. Y yo con unos tipos que se han perjurado para echarme al mar, pues la verdad es que tampoco quiero hacer frontera con ellos. Y además, es más, donde los tienen cerca, y los han tenido cerca, especialmente en el Líbano, con Hezbollah, que es una milicia terrorista de chiita, de corte pro-iraní, pues ya sabes la infinidad de problemas que han tenido a lo largo de las últimas décadas, uno detrás del otro, en el sur del Líbano. Sinceramente, no sé esta manía que se le tiene a Israel. Yo no creo que Israel sea un estado agresor o expansionista. Es decir, si lo fuese ya habría conquistado Oriente Medio entero. Ya son 3 guerras que les han declarado y las 3 las han ganado por goleada. En fin, y las 3 se la declararon a ellos, es decir, fueron 3 guerras para Israel, fueron guerras defensivas y guerras de conquista para sus vecinos. La primera nada más nacer, la segunda, la de los 6 días y posteriormente la del Yom Kippur 6 años más tarde. De la última incluso se quedaron en prenda, por ejemplo, la península del Sinaí y luego se la devolvieron a Egipto. Podrían también perfectamente habérsela quedado. Ellos habían sido objeto de una agresión. Pero vamos, que de ahí a decir que es un estado agresor, no sé, agrede cuando no le queda otra más que defenderse. Y así se ha podido ver en sus últimos, y son 60 años de historia ya, se puede hacer balance, es decir, no es precisamente un país recién nacido. Y claro, por estas alianzas contra natura, que aparecen de vez en cuando, pues ha encontrado un aliado inesperado en Arabia Saudita. Inesperado e inconcebible, pero que para estos efectos es su aliado. ¿Por qué? Pues porque los príncipes saudíes, como bien sabemos, odian más a los iraníes que a los judíos. Esa es la cruda realidad y nos han dado muestras una y otra vez de que esto es así.
A ver, Alfredo, yo no estoy en ningún bando, te lo digo ya porque no pienses que es que yo no milito en ningún partido, ni en ningún bando, ni en ninguna asociación, ni nada por el estilo. Tengo mis ideas, obviamente, que pues evolucionan con los años, las voy afinando, etcétera, y tengo una serie de principios. Lo que tengo son principios, te lo aseguro, y además muy bien asentados. Pero vamos, en el caso de Oriente Medio no tengo ningún bando. A mí no solo no me paga nadie, sino que yo no trabajo para nadie ni tengo ninguna preferencia en concreto. Es decir, por una razón simple, además. No soy musulmán, no soy judío y no vivo allí. O que no me, digamos que me pilla de cerca, ¿no? Y que soy parte interesada. Evidentemente tengo más afinidad cultural, sobre todo, con los israelíes. Pero vamos, nada especial, como todos los europeos, tú incluido. Se parecen más a nosotros que los árabes del desierto. Los judíos, a fin de cuentas, no dejan de ser, los israelíes actuales no deja de ser un país formado por europeos y gente de cultura europea, venidos de distintas partes, que lo mismo pueden venir de Polonia, Alemania o de Uruguay y Argentina. Entonces, culturalmente somos afines a ellos o son más afines. Pero vamos, por lo demás, a mí me parecen, y lo he dicho muchas veces, me parecen un pueblo ejemplar. Y por sus obras, los conocerás. No sé, cuenta el número de premios Nobel. Ojo, esto es algo tanto dentro de Israel como fuera. Bueno, por eso y por lo que han hecho allí. Es decir, levantar un país libre y próspero en medio de un océano de tiranías. Por lo demás, cuando las políticas israelíes, o los políticos israelíes, mejor dicho, están equivocados, pues lo digo, ya está. No es un tema que ahora mismo esté muy en boga, pero es decir, desde que nació la Contracrónica hace un par de años, pero si alguna vez no me ha gustado algo que se haya hecho, que haya hecho Israel, pues lo he dicho, los políticos israelíes. Es decir, no... Lo que no voy a echarles jamás en cara, porque sería una inmoralidad, es que quieran subsistir como país y pongan los medios para ello. Respecto a lo de los negocietes con tiranos y con dictadores que comentas, pues mira, las empresas españolas hacen negocietes allá donde pueden, ¿eh? En países exquisitos como Alemania o en porquerizas como Venezuela o Arabia Saudí. Porque el dinero, como bien sabes, no huele. Y las empresas, o muchas empresas, la mayor parte, hacen negocios con quien toque. No le van a mirar, no le van a pedir la licencia de conducir, te lo aseguro. Si de mí dependiese, es decir, si yo fuese presidente de una de estas empresas, pues seguramente no lo haría, porque no lo soy. Yo no soy el presidente de Repsol, ni el de BBVA, ni el de Talgo, que les ha vendido los trenes estos de alta velocidad para el trayecto este de la Meca a Medina. Bueno, y tampoco el de Navantia, que construyó 4 patrulleras de altura al gobierno venezolano. Se las ha entregado ya, porque esto fue un acuerdo que hizo Zapatero, pues creo que allá por el año 2005. A uno de estos patrulleros, que son patrulleros grandes, como pequeñas corbetas, le llamaron comandante eterno Hugo Chávez. Esto es real, puedes buscarlo. Yo cuando lo vi me pegué una carcajada, que supongo que no les cabrá entero en la mura, ya sea la de babor o la de estribor, pero y en mayúsculas además, pues son barcos grandes, pero en la popa no sé, un nombre tan largo, se habrán tenido que abreviar, habrán tenido que acortar eso de comandante. En fin, bueno, seguimos. Hoy, como os decía al principio, hoy arranca la Cumbre de las Américas, que me había quedado durante un segundo completamente en blanco. Bueno, pues hoy arranca la Cumbre de las Américas, os lo decía al principio del programa, y la presidirá Martín Vizcarra, que es el flamante nuevo presidente del Perú. Bien, hace cosa un mes me preguntaba, cuando hice el último programa sobre esto de Perú, que Kuczynski había salido y había salido de muy mala manera, pues me preguntaba cómo era posible que el vicepresidente fuese embajador en Canadá. Dije, bueno, pues ¿cómo puedes vivir en Ottawa y a la vez ser vicepresidente de tu país? Pues bien, Javier, que es un oyente peruano, nos va a sacar de dudas, o al menos a mí. Te mandaba este mensaje en relación a tu consulta, a la consulta que planteabas, en la cual mencionas que no sabías por qué Martín Vizcarra, el primer vicepresidente de Perú, estaba en Canadá. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Bajo la normatividad peruana, se elige pues a un presidente y a 2 vicepresidentes. Pero estos presidentes obviamente entran cuando el presidente muera, ¿no? O
pase lo que ha pasado. Pero bueno, la cuestión de fondo es que como vicepresidentes no tienen ninguna función bajo la normativa peruana. O sea, ¿cuál es su función? Alguna vez escuché eso a un abogado decirme en broma medio en serio, ¿no? Su función es levantarse las mañanas, llamar a Palacio y preguntar si el presidente sigue vivo. Y si no, sigue vivo, normal, no tengo nada más que hacer. Es decir, la función de vicepresidente, la figura de vicepresidente, no tiene ningún poder real. O sea, no hay una oficina propiamente dicha de vicepresidente que tenga funciones específicas asignadas. Es por eso de que, digamos, toman en general otras funciones. En el caso específico de Martín Vizcarra, antes fue el ministro de Transportes y Comunicaciones del MTC. Tuvo algún problema por un aeropuerto en Cusco y ese pequeño escándalo, también causado y asusado por el fujimorismo, hizo pues que se fuera. Y digamos, pues el poder Kuczynski, para no dejarlo desvalido y solamente con el cargo honorífico de vicepresidente, lo nombra pues embajador en, en Canadá, ¿no? Esa es más o menos la figura, ¿no? De por qué hacía ahí el señor Vizcarra, qué hacía ahí, qué hacía en Canadá y bueno, le ha llegado un gran regalo y curiosamente ahora es su cumpleaños. Creo que mañana va a ser su cumpleaños. Bueno, le ha caído un regalo, ¿no? Esperemos que no sea un presente griego, un presente griego y todo vaya para mejor. Bueno, y hablando de otros temas, ¿no? Digamos, cómo se ha vivido en el día este proceso en lo cotidiano. Muy tranquilo, la verdad, ¿no? No había mayores aspavientos, ¿ah? Las calles normal, todo ha sido pasando naturalmente, ¿no? La verdad es que sin gobierno no hay tanta diferencia. Bueno, un gran abrazo, cuídate mucho. Pues muchas gracias, Javier. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. A mí esto de un vicepresidente de Adorno me parece una gran idea, ¿eh? Hay que reconocérosla. Yo la verdad es que la aplicaría en España mañana mismo, que digo mañana, hoy, con efectos inmediatos. Aquí tenemos una vicepresidenta que es la maldad personificada. Soraya se llama. Ahora que lo pienso, os la podríamos enviar allí, pero para que la recluyáis en las islas del Guano, las Islas Chincha creo que se llama, que están enfrente de la costa peruana, y ya la dejáis allí tranquilamente. Va a estar de mil amores, encantada. Y además nos habremos quitado un peso de encima, no solo los españoles, sino así en general la humanidad. Muy bien, pues vamos a ir ya terminando el programa. Vamos con Pizarro, que tiene su comentario, como no podía ser menos, del tema de Siria. Ahora Donaldo bravatea sobre una guerra con terceros interpuestos. Amenaza a Rusia como si algún ruso hubiese matado a algún estadounidense o como si los misiles bonitos fuesen a impactar en territorio ruso. Pero no, la intención será que los muertos sean sirios y que los misiles caigan en Siria. Apostar por Rojiva y dejar en la estacada a los rebeldes es la clásica decisión posibilista que elimina toda ética, pese a que luego se apele a la ética para justificar futuros ataques. El caso es que en vez de buscar alguna excusa para salir del avispero sirio, Donaldo pretende involucrarse cada vez más en el embrollo de Oriente Medio, imaginando que él va a triunfar donde todos sus antecesores han fracasado. Los misiles serán nuevos, bonitos e inteligentes, pero el fregado sirio y la posición estadounidense, no. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, con esto ya acaba la contracrónica de hoy. Como os comentaba ayer, hoy estoy en Granada, estoy dando un par de conferencias, una en la universidad, que es a las 4 de la tarde, sobre Venezuela, y otra más a las 7 de la tarde en la FNAC de Granada. Entonces, en el caso de que estéis por allí, porque seáis de Granada o de las cercanías, y os apetezca ir, que sepáis que voy a estar en las dos. Me preguntaba por WhatsApp un oyente, uno de vosotros, si subiré fotos de Granada a Instagram. Le tengo cuenta en Instagram desde hace poco tiempo y subo todos los días o casi todos los días una fotillo. No mía, por supuesto, yo no soy demasiado feo para los selfies y tal, además no me gusta el género, no me gustan los retratos, me gusta fotografiar ciudades y me comentan que subo demasiadas de Madrid, pero a ver,
¿Qué tiene Madrid de malo? Es lo que yo tengo delante todos los días. Yo siempre llevo la cámara encima y pues a veces voy, paso y hago una fotografía y la subo a Instagram, que es una red social, como bien sabéis, que consiste en subir fotos, aunque la gente ahora parece ser que lo que sube son pequeños vídeos. Bien, yo eso de los vídeos todavía no lo controlo, quizá dentro de 10 años me ponga con lo de los vídeos. Entre tanto subo fotos y procuro que sean buenas, además. Bien, en el caso de que me dejen, las haré, por supuesto, que las haré porque Granada es una ciudad muy bonita. Pues nada, queridos amigos, con esto me despido de vosotros hasta mañana, que será sábado y que habrá, ya lo sabéis, la semana pasada hubo contraplano, así que mañana habrá contraportada. Hasta mañana, amigos.